Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. 50.000 millones de euros es lo que le va a pedir prestado el Credit Suisse al Banco Central Suizo para que le rescate. Esta película la hemos visto antes otras veces, sabemos cómo acaba. Ya es casualidad. La primera vez que el Banco Central Europeo se abre al debate de si tiene que aflojar un poco el ritmo de subidas de los tipos de interés, lo que repercute en nuestras hipotecas, ha sido por esta semana de pánico para los bancos. Meses en que se desplomaba el poder adquisitivo de millones de personas no resultaron tan eficientes como un par de malas tardes para la banca. Banco sistémico, como dice el propio CEO del Credit Suisse, pidiendo que no les dejen caer como hicieron con Lehman Brothers. Para dimensionar, verán, hace unos meses contó el New York Times y un consorcio en realidad de medios internacionales que este banco suizo guardó durante décadas fortunas de personas acusadas de torturas, de tráfico de drogas, de blanqueo de capitales por valor de 100.000 millones de dólares. Es la mitad de lo que ahora pide. Insistamos en algo. Esta no es una crisis de solvencia. No hay ahorros que estén en riesgo, ni fuga de depósitos. Esta es una crisis de miedo en las bolsas que se contagia casi a la misma velocidad a la que algunos grandes tiburones se han convertido en keynesianos. Vamos a empezar con esa cifra, esos 50.000 millones de euros que va a pedir el Credit Suisse al Banco Nacional de su país para el rescate. Y el rescate, si se cumple lo que todo el mundo ha ido anunciando, sí se va a producir efectivamente. Esto no va a ser un Lehman Brothers, no parece, por lo menos de momento. Lo que se ha provocado es una jornada negra en las bolsas que vimos ahí, y a ver qué es lo que sucede hoy. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, podría preguntarte en concreto por el rescate del Credit Suisse, por la caída en las bolsas, pero con lo que pasó primero con el banco de Silicon Valley, ahora con este, que es mucho más importante, de esos que llaman sistémicos, te lo voy a dejar, Ruiz, en una pregunta mucho más abierta. ¿Qué está pasando? Está pasando miedo. Eso es lo único que tienen en común los dos bancos que uno ha caído, Silicon Valley Bank, y el otro se asoma al precipicio, Credit Suisse. Silicon Valley Bank quebró el viernes por la subida de tipos. Tenía problemas de verdad, pero puso a toda la banca bajo la lupa y Credit Suisse ayer confesó algo que no tiene nada que ver, simplemente ha trucado sus cuentas, debilidades materiales las llama, y a partir de ahí sus accionistas le han dicho no le prestamos ni un duro más porque arrastra problemas desde hace 2 años. Lo de Credit Suisse no es nuevo. Pero en todo pánico bancario, Sastre, pasa siempre lo mismo. Se vende primero y se piensa después. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Que se ha hundido toda la banca, que se está vendiendo toda la banca independientemente de su solvencia. Que ahora mismo lo que tenemos es el miedo al volante. Y a partir de aquí, la cuestión clave es la que tú estabas citando. Esta madrugada las cosas han cambiado. Esta madrugada veremos si la sangría se ha frenado. Credit Suisse ha comunicado esta madrugada que el Banco Central Suizo le va a abrir una línea de fondos. Le va a dar 50.000 millones de euros para hacer 2 cosas. Primero, dice el banco en un comunicado esta madrugada, para dotarse de liquidez preventiva, es decir, para que si alguien va allí a cerrar su cuenta, tengan dinero para pagarle. Y segunda, para repagar deudas y reforzar su solvencia, es decir, para reflotar el valor en bolsa. El cambio aquí es muy sustancial, muy importante, porque el Banco Central Suizo está diciendo que va a poner todo el dinero que sea necesario para que Credit Suisse no caiga. Este es el torniquete, la sangría se intenta frenar así de esta madrugada. Y de momento ha funcionado. Después de que cerraran los mercados, Credit Suisse ha empezado a cotizar en esas horas de compra un 7% arriba. Dicho todo esto, Sastre, 2 cifras. 20.000 millones perdieron ayer los bancos españoles y JP Morgan, el banco más grande del planeta, cayó un 4,7%. Así que el pánico al volante es lo que está pasando. Una barbaridad, desde luego, hablando de esas cifras. Justo hoy, precisamente, cuando, Javier, se reúne el Banco Central Europeo, que decíamos también es el que tiene que decidir si nos va a seguir subiendo, y a este ritmo, que quizá es esta la clave, los tipos de interés. Sí, los bancos centrales tienen como misión ser predecibles, no sorprender. Ser aburrido es parte del ADN de un banquero central. Bueno, hoy no. Hoy el BCE vive una jornada de suspense. Había dicho que iba a subir los tipos de interés otro 0,5%, que debía llevarlos hasta el 3,5% para frenar la inflación. Pero el BCE es también el regulador bancario y hoy puede repensarse ese ritmo para no agravar la debilidad de algunas entidades. De momento el Banco Central Europeo mantiene planes. En principio podría subir ese 3,5% e ir tanteando las aguas, pero hoy
Todo está en el aire. Lo que sí ha hecho el BCE es pedirles a todos los bancos europeos, también los españoles, que le informen del grado de negocio que tienen con Credit Suisse, es decir, del grado de contagio que podrían tener si Credit Suisse cayera. Y dicho todo esto, clave, fundamental lo que decías tú. Esto de momento es una crisis bursátil. Hay una crisis de liquidez. La gente está vendiendo bancos como loca. Pero no es una crisis de solvencia. Los bancos no están viendo cómo se retiran sus fondos. Ha hablado con la banca, ningún banco español ha visto cómo se cierran cuentas, así que lo que tenemos es un problema en la bolsa, no un problema en la calle. Es importante remarcarlo y lo volveremos a hacer a partir de las 8:30. Ruiz, hasta luego. Hasta ahora. En el análisis Bayo de la prensa internacional se habla mucho de dos términos: credibilidad, la de la banca suiza que está en juego, y confianza, la que le falta a muchos inversionistas en Europa en estos momentos. Siempre hay efectos dominó, reconoce el jefe de un banco de inversión de Ginebra al Wall Street Journal. Todo empieza con un jugador débil que afecta a otro jugador más grande y ese afecta a todos los demás. Así se extiende el pánico. Credit Suisse se enfrenta a un momento decisivo, dice el Financial Times. La tribuna de Ginebra, el jefe de economía, dice: el Credit Suisse se enfrenta a elecciones dramáticas. Ha perdido un 90% de su valor en la última década y si quiere salvar lo único que le queda, el banco puramente suizo, debe renunciar a la banca de inversión y posiblemente buscar una fusión. ¿Pero con quién?, se pregunta. A las 9 abrirán las bolsas, veremos cómo sigue hoy la cosa. A las 9 hay también Consejo de Ministros extraordinario, el que va a aprobar el decreto con la reforma de las pensiones que el gobierno saca adelante. Después de esta foto de la firma del acuerdo junto a los sindicatos, pero con la oposición, ya saben, de la patronal, del PP, de lo que se quejaba Pedro Sánchez. En fin, no hay tampoco grandes novedades en ver a un Partido Popular que de nuevo vota en contra de avances sociales. No es sorprendente porque la gran patronal ya anunció su voto en contra. Muchas veces no se sabe quién marca el paso a quién, si la derecha política a la derecha económica o la derecha económica a la derecha política. Pero lo que sí que queda claro es que sintonía y sincronía hay total y absoluta entre ambas terminales, la derecha política y la derecha económica. La reforma tiene el visto bueno de Bruselas, pero se opone el PP. Lo que no aclara el Partido Popular es qué cambiaría, en qué consiste su alternativa. Mariela Rubio. Buenos días, así es. El PP asegura que cambiará la actual reforma cuando llegue al gobierno y se opone a la subida de cotizaciones sociales que califica de impuesto al empleo. Pero preguntado ayer por su alternativa para conseguir ingresos para el sistema, el responsable económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a decir que su partido creará 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo y, pese a admitir que no conocen al detalle la reforma, apuntaba hacia el voto negativo del PP. Que es un no a la propuesta que hace el gobierno por varios motivos. Porque una decisión que tiene que afectar los próximos 30 años, entendemos que se tiene que hacer con el consenso, con el acuerdo, por lo menos el diálogo, con las formaciones políticas. Creo que es importante que dejemos claro que esto es un impuesto al trabajo y un impuesto al talento. Y lo que significa es que los trabajadores van a pagar más para acabar teniendo menos en el futuro. Los populares restan valor al visto bueno de Bruselas, asegurando que con los gobiernos del PP la Comisión nunca tuvo dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones en España. Ya que estamos en la política, hay dos grandes asuntos hoy. Uno es todo lo que vino después de que el vicepresidente de Madrid, Enrique Osorio, con un patrimonio de más de 1 millón, admitiera que cobra los 190 euros del bono social para pagar la calefacción. Mónica García, de Más Madrid, pidió su dimisión sin saber que ella misma también lo cobraba. No pongo ninguna excusa, ¿vale? Reconozco el error. Dicho esto, no me gusta. Yo no quiero cobrar eso. Estuvo anoche García en Hora 25 con Aimar. Admitió su equivocación, pero dice que eso no invalida sus argumentos para pedir la dimisión de Osorio. Javier Alonso. Buenos días. La líder de Más Madrid asegura que no sabía que había cobrado el bono térmico, sino que se le aplicó de forma automática como a otras familias sujetas previamente al bono social eléctrico. Mónica García anoche en Hora 25. Voy a estudiar si hay alguna manera de devolverlo. Yo lo devuelvo, no lo necesito. Osorio, por contra, incluso llegó a invitar a quienes tuvieran envidia a convertirse, dijo, en familia numerosa. Yo, mientras lo sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas. Con todo, la líder de Más Madrid reconoce que se precipitó al pedir la dimisión de Osorio, aunque sobren, asegura, razones. Como ellos, también cobra la ayuda la mano derecha de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano. Por el hecho de que cualquier persona, sea Enrique Osorio, sea Mónica García, sea yo, listo, bueno. yo lo tengo. Otros líderes madrileños, como Rocío Monasterio, no han respondido. Sí lo ha hecho el socialista Juan Lobato, que asegura que su familia nunca lo ha cobrado. Ha dicho el gobierno, lo ha dicho ahora Teresa Rivera, que van a cambiar el sistema para que estas ayudas a las familias numerosas se den según la renta. Hablaremos esta mañana en El Abierto con la vicepresidenta Rivera para preguntarle si hasta que no se contó la noticia de Osorio, el gobierno no tenía ni idea de que esto venía siendo así desde hace 14 años.
Y el otro gran asunto que también describe muchas cosas de nuestro momento político es que se haya filtrado ya el discurso que pensaba hacer el martes que viene Ramón Tamames en su moción de censura. Lo publicó anoche el diario.es y el candidato reconoce que es el texto bueno y que ya tiene pues poco margen para poderlo cambiar de aquí al martes. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En ese texto, 31 páginas son, pide elecciones anticipadas y describe a España como una autocracia. Una autocracia absorbente, dice Tamames en ese discurso que ha publicado en exclusiva el diario.es. Crítico el candidato de Vox con el gobierno, pero sin recurrir a los descalificativos e insultos que usa habitualmente la formación de Abascal. El economista afea que dentro de la coalición prevalezca con frecuencia, dice, la demagogia y el populismo. Son en total 33 páginas de intervención dividida en 30 capítulos donde se aborda desde la política exterior y la relación con Marruecos al poder judicial o el agua como elemento, dice, cada vez más decisivo y conflictivo. También habla Tamames de la sanidad y la educación. Se habla también de la inmigración. Tamames pide medidas para acabar con las miles de muertes en el Mediterráneo y en el Atlántico, un planteamiento alejado del que defiende la ultraderecha. El borrador está en manos ya de la dirección del partido. Anoche el candidato quitaba importancia al hecho de que se haya publicado ya en la prensa. Se puede cambiar en 3 días. ¿No? Y además el objeto de estudio sigue siendo el mismo. Bueno, pues que se enteren mejor, ya está, no pasa nada. Que se lo estudien, ¿no? Se lo estudien, claro. Hoy Tamames dará una rueda de prensa con Abascal en el Congreso. El candidato ha llamado a algunos portavoces para establecer un primer contacto y la presidenta tiene previsto enseñarle las dependencias de la Cámara. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Después de casi 4 meses de huelga de los pediatras y los médicos de atención primaria, el comité de huelga ha ratificado esta madrugada el acuerdo al que ayer por la tarde llegaron de palabra los médicos y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Fue la protesta de sanitarios que antes empezó en este país y la última que termina, Javier Carrera. 14 reuniones es lo que ha necesitado el gobierno de Ayuso, pero finalmente los médicos ratificaban de madrugada el preacuerdo verbal y si nada se tuerce este jueves firmarán la desconvocatoria de la huelga. Ha habido cesiones. A falta de conocer los detalles habrá más presupuesto y aunque la portavoz del sindicato, Ángela Hernández, reconoce que no es la solución, sí ve un cambio de rumbo. Han ratificado el preacuerdo verbal. Sabiendo que esto no es la solución, creemos que puede ser el comienzo de evitar que se siga deteriorando. Repetía estos meses el gobierno de Ayuso que era una huelga política que se alargaría hasta las elecciones, pero este jueves se volverán a sentar con los médicos para poner fin a la mayor crisis que ha vivido la presidenta madrileña. También será hoy noticia Francia. Contaba ayer aquí en Hoy por Hoy nuestro corresponsal allí que hoy va a ser el día clave en la reforma de las pensiones, porque hoy, esta tarde a las 3, se va a empezar a votar el polémico proyecto, pese a todas las movilizaciones, en la Asamblea Nacional que eleva a los 64 años la edad de jubilación. Y la verdad es que a esta hora no está nada claro que vaya a salir adelante. Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. El presidente Emmanuel Macron tiene la voluntad de que la reforma de las pensiones se vote este jueves en la Asamblea Nacional, pese a que el gobierno no tiene asegurada la mayoría. Después de una nueva jornada de movilizaciones en contra que sacó menos gente a la calle que el martes de la semana pasada, pero más que el sábado, el desenlace de esta votación a las 3 de la tarde en la Asamblea es incierto, dado que el grupo Los Republicanos de Derecha se encuentra dividido sobre su postura y las formaciones macronistas dependen de ellos para sacar adelante la ley. En las propias filas de los partidos gubernamentales hay disensiones y de este modo el Ejecutivo necesita una cuarentena de diputados de la derecha para evitar la derrota. La otra posibilidad, pero que causaría aún un mayor revuelo social y alimentaría nuevas mociones de censura de la oposición con el riesgo esta vez de que triunfaran, es la aprobación por decreto ley. Los líderes sindicales advirtieron este miércoles en la manifestación de París sobre la utilización de esta vía. La Comisión Mixta Asamblea-Senado adoptó el texto definitivo que únicamente tiene garantizada su aprobación en la Cámara Alta. En el mapa para entender el mundo... Estados Unidos dice que ya ha tomado medidas para que Rusia nos traiga información militar sensible del dron derribado en el Mar Negro tras chocar con un avión ruso. En Moscú han dicho que van a tratar de recuperarlo, aunque no será fácil porque ha caído en una zona muy profunda. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Así es, el portavoz del Pentágono aseguraba hace unas horas que el derribo del dron forma parte de una serie de acciones agresivas y arriesgadas por parte de Rusia y dejaba claro
Que Estados Unidos seguirá volando y operando donde la ley internacional lo permita. Así se lo ha transmitido a su homólogo ruso por teléfono, a quien le ha recordado que ambas potencias tienen el deber de ser modelos de transparencia y comunicación, un aspecto importante, según destacaba el portavoz, para evitar una escalada de tensión. Washington rechazaba así la versión de Moscú, que defiende que el dron sobrevolaba una zona de operaciones militares especiales, mientras que el portavoz del Kremlin reconocía que las relaciones entre ambos países se encuentran en su punto más bajo. Y a todo esto, el gobierno americano asegura que el dron cayó en aguas muy profundas, que será muy complicado recuperarlo, pero que en caso de caer en manos rusas no se van a poder extraer grandes cantidades de inteligencia. También en Estados Unidos, enmarcado en el escenario de esta especie de guerra fría que ya vivimos, el gobierno de Biden ha amenazado a la compañía china dueña de TikTok con prohibir esa red social en todo el país si no vende sus acciones en la aplicación. No ha hablado la Casa Blanca, pero sí lo ha hecho el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos. Ha dado un ultimátum a la compañía matriz de TikTok, la tecnológica china ByteDance, para que salga de la empresa. La semana pasada, el general Paul Nascon, director de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, dijo ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que estaban muy preocupados por TikTok, por la información que tiene, su algoritmo y su influencia. La Dirección Administrativa del Congreso ha vetado ya la descarga y el uso de TikTok de todos los dispositivos móviles gubernamentales. En 10 minutos, tiempo del abierto. Hoy lo vamos a hacer con Berna González Harburg, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.